Bajamos por Gran Vía, comemos por Montera y llegamos a Alcalá. Ahí está el hotel. Vamos por el pasillo. Nos ponemos el pasamontañas a última hora, para pasar desapercibidos. Entramos, disparamos a todo lo que se mueva y nos vamos cagando leches. ¿Entendido? Sí. Madrid, año 1989. Josu Muguruza acude al Congreso para recoger su acta de diputado. El atentado fue 11 horas antes de la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados. En aquel momento, en Herri Batasuna se le daba una importancia crucial a las Cortes españolas y no tanto a otras instituciones de carácter local, como podían ser el Parlamento Vasco o las Juntas Generales. Se planteaba como que esta tiene que ser la legislatura de la negociación y de la paz, con lo cual era necesario afincar una interlocución fija en la capital del reino de España. Era algo, digamos, duro para la izquierda berchara de la época y el paso que dieron era el paso a hacer política y entender que el destino de Euskal Herria también se jugaba en España. Esta foto es de cuando Iñaki Esnaola, Johnny Dígoras, Josu Muguruza están en Madrid, van a recoger esas actas. El día anterior dieron una rueda de prensa donde explicaban a qué iban a Madrid, cuáles eran sus intenciones. En un céntrico hotel de Madrid que generó un gran interés por parte de la prensa. Por la tarde iba a haber una reunión. Recuerdo que hubo un momento crucial en esa reunión. Josu Muguruza dijo, una cosa tiene que quedar clara. Nosotros hemos venido aquí con un mandato y el mandato es volver a Euskal Herria con las actas de diputados y senadores en la mano. El mecanismo que se pensó era decir, por imperativo legal, sí juro o sí prometo. Están en el restaurante del Hotel Alcalá, que es donde habitualmente se alojaban los miembros de Herri Batasuna cuando iban a Madrid. Iñaki Esnaola era un asiduo, o Íñigo Iruín mismo era un asiduo de ese hotel. Y la verdad es que cuando se habló de ¿a qué hotel? Pues estos dos dijeron, mejor que en el Alcalá, no me siento en ningún otro sitio, y allí es donde fuimos. ¿Teníais alguna sensación extraña? Sí, había una sensación extraña, ¿no? Y Johnny Dígoras solía recordar cómo Jokin Goroszi le decía a Itziar, Itziar, tiro a Castendirenean zu maipera, ¿eh? Y así ocurrió. Recuerdo que también Elena solía comentar que cuando salieron de Gasteiz le había comentado a Josu, cuidado que estas fechas en Madrid son muy significativas. Cuídate, Josu. Sí había entre nosotros una sensación de que, bueno, allí había algo que no iba bien. Y por eso tomaron medidas de seguridad para no salir del hotel, porque bueno, el 20N era una fecha señalada, había miedo. Estaban cenando con otros 5 parlamentarios electos de Herri Batasuna. Tenía a mi derecha a Itziar Aizpurua, creo que a mi izquierda estaba Teresa Toda, estaba Iñaki Esnaola, estaban José Luis El Coro, Chillardegui, Johnny Dígoras, estaba Uranga, estaba Íñigo Iruín. Llevaban 45 minutos, más o menos, cenando todos juntos, y a eso de las 11:10 entraron 2 personas de complexión joven, 2 hombres, se acercaron a la mesa y pues, se pusieron a disparar. Por mi parte empiezo a oír algo que interpreto como unas detonaciones y la primera vez que me di cuenta de que, hostia, esto no son petardos, fue cuando vi que el pecho de Iñaki estaba completamente cubierto de sangre y Itziar le cogió en brazos porque se cayó hacia el lado donde estaba ella y le decía, Iñaki, lasai, Indartxu, Iñaki. Esnaola recibe un tiro en el hombro, otro tiro le perfora el pulmón, heridas en las manos, pero le llevan inmediatamente al Gregorio Marañón, al hospital, y sobrevive, a pesar de que los balazos fueron graves.
Y pienso usted es muy grave. Muy grave y hace temer por su vida. Bueno, no hay posibilidades de recuperación. ¿Cómo reaccionasteis? ¿Cuándo os dais cuenta de que Josu Muguruza está muerto? La gente se iba incorporando poco a poco debajo de la mesa y el único que quedaba allí tumbado era Josu, ¿no? Me acerqué a él y bueno, vi lo que había. No tenía ni una gota de sangre, pero era evidente que le había entrado una bala por la cabeza. La verdad no me resulta demasiado fácil ahora mismo hablar de él, ¿no? No me acuerdo muy bien dónde estaba en aquel momento, pero sí la sensación de desplome moral que me produjo el hecho de que cuando la izquierda abertzale por fin apostaba por hacer vida institucional, vida parlamentaria, a llevar las reivindicaciones a hacer los políticos, a discutir con otras corrientes, a ganar mayorías, recibe ese pago por parte de la extrema derecha. Tú no habías nacido, pero ¿quién te ha recordado? ¿Quién te ha contado? ¿Y cómo lo has vivido a lo largo de estos años? La persona que me ha ido contando todo sobre mi aita ha sido mi mamá. Sabía que mi aita no estaba, luego sabía que mi aita estaba muerto, luego supe más adelante que lo habían matado y luego supe cómo fue. Pero es verdad que yo desde mi infancia llevo escuchando en cada 20N el lema de "so egal berdin da", so egal es lo mismo, ¿no? Entonces te quedas con eso y eso te marca. Ane, yo entiendo que tú has crecido en el amor por tu aita y ¿has crecido con odio? No. En mi casa nunca se ha hablado desde el odio. Se ha hablado más desde la pérdida, pero sobre todo desde el amor, porque mi aita y mi mamá tenían un proyecto de vida, tenían un proyecto de familia y mi mamá decidió que lo que no iba a hacer era caer en el odio y en la sed de venganza, sino que quería seguir adelante con ese proyecto que hubiera compartido y que lo hubiera compartido con mi aita y no pudo ser, ¿no? Entonces mi mamá nunca me ha hablado desde el odio. El tiroteo en el restaurante basque del Hotel Alcalá dejó una escena de caos y desolación. John me agarraba del brazo y me decía, con la cabeza me decía que no. Y yo recuerdo que le decía que sí, que sí. Fue todo muy caótico, habían caído todo lo que estaba sobre la mesa, todos los utensilios, en fin. La gente trataba de incorporarse sin dar crédito todavía a lo que había ocurrido. Llegó la policía y, bueno, empezaron, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada que vosotros no supieseis. Pero ¿cómo es que ustedes no han respondido? Ya, ¿cómo no hemos respondido? Sí, ¿cómo no han respondido a la agresión? Ahora dije algo así como, bueno, supongo que esto será una broma, ¿no? Xavier, ¿visteis las caras de los asesinos? No, no vimos las caras de los asesinos porque uno de ellos llevaba una capucha que le tapaba totalmente la cara y el otro, el que le disparó a Iñaki, el que estuvo más cerca de mí, llevaba un verduguillo que le cubría hasta la nariz aproximadamente. ¿Y pudisteis ver las armas? Las armas, sí. El que disparó contra Josu, yo creo que era un revólver plateado, mientras que el que disparó contra Iñaki Esnaola era una pistola. ¿Quiénes eran los auténticos objetivos de estos asesinos? La policía dice que el primero en disparar, que es el del revólver plateado, dispara primero a Josu Muguruza. Un disparo certero, seguramente el único, le dio en la cabeza. Realizan un trazado con unos hilos de precisión y detectan que había una cabeza en la trayectoria de esas balas. Era la cabeza de Johnny Dígoras. La explicación que da la policía es que cuando impactan en Josu, tiene un movimiento reflejo de agarrarse al mantel de la mesa y cae, tirando del mantel y lo que habían sido pues, todos los utensilios que estaban allí. Todo esto ocurre en centésimas de segundo. En ese momento, Johnny Dígoras vuelve la cabeza, sale de la trayectoria de las balas, que son las que impactan en la pared. La policía llega a la conclusión de que Johnny Dígoras era el segundo objetivo y ya una vez, digamos, atendidos esos objetivos, el segundo tirador empieza a tirar contra Iñaki Esnaola.
quiénes fueron los asesinos de Muguruza. Se detuvo a un policía, Ángel Duce, policía desde el año 80, de la comisaría de Chamberí. Quedó claro desde el primer momento que era él. El otro personaje al que se consideró ejecutor material del asesinato fue Ricardo Sáez de Inestrillas. Empezó a militar en Fuerza Joven, que era la sección juvenil de Fuerza Nueva, con 11 años, es decir, que apuntaba maneras. Era hijo de Ricardo Sáez de Inestrillas, un militar vinculado con algunos intentos golpistas, que fue asesinado delante de él, en el portal de su casa, por ETA en 1986. Detuvieron a Ángel Duce y a Inestrillas. Inestrillas salió indemne, pero había alguien detrás. Claro, siempre hay alguien detrás. Sabemos que hay unas decisiones, hay unas órdenes donde se dicta que hay que matar a mi aitá, y es eso lo que hay que esclarecer. A mí el autor material no me aporta nada, no significa nada para mí. Me da igual quién apretara el gatillo. Lo que quiero que se esclarezca es quién dio la orden de asesinar a mi aitá. Es así como yo creo que se va a reparar mi dolor. Ángel Duce siempre dijo que Sáez de Inestrillas no había participado. De hecho, siempre se negó a dar los nombres de los otros posibles participantes. Hay una entrevista donde Inestrillas, en la que ni afirma ni niega que hubiese estado en ese atentado. Es una especie de señor X en cuanto a la ejecución del acto. Se lo pregunto directamente. ¿Estuvo usted involucrado en el atentado? Estoy absuelto de eso. La justicia me absolvió de eso, así que no puedo decirte sino lo que la justicia dijo. Pero si se hubiesen dado las circunstancias, ¿hubiese matado a Muguruza? Probablemente. Probablemente. ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Inestrillas cojonudo! ¡Inestrillas cojonudo! ¡Inestrillas! ¡Venga el mejor! ¡Inestrillas! ¡Esta asesina, cabrones! Y sí tiene un efecto, es que la izquierda abertzale se retira del Parlamento español y, por otra parte, inicia un camino, digamos, de autorreclusión. La reacción de pensar que todo el resto del mundo es enemigo, que no hay que hablar con nadie y que todos están contra mí. Y entonces empieza la estrategia de ir matando dirigentes, que empieza con Ordóñez y que al fin y al cabo era emular lo que ya habían hecho en los años 80 las otras partes. ¿Hubo un antes y un después de la muerte de Josu Muguruza? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue una advertencia para la izquierda abertzale y para el pueblo vasco en general de que el conflicto no estaba en vías de una solución inmediata, sino que tenían intención de perpetuarla, ¿no? De mantener ese conflicto y ese sufrimiento que ha generado tantísimo dolor en este país. Después del crimen de Muguruza, abandonó el Parlamento hasta la siguiente ocasión y ya no se le pusieron las cosas fáciles, porque tú no puedes ir a un Parlamento donde están cayendo miembros de ese Parlamento o de los partidos que representan a hacer trabajo institucional. Son incompatibles. Luego, durante muchos años, HB entonces se presentaba a las elecciones pero no ocupaba los escaños, lo que quiere decir que eso luego le benefició a mucha gente, esos votos que luego no sumaban a la hora de aprobar leyes y todo eso.